Bien, en esta tarde quisiera que consideráramos una palabra que aparece tan solamente 2 veces en toda la Biblia y está en el último libro de la Biblia, que es Apocalipsis. Esa palabra es Nicolaítas. ¿La habéis oído alguna vez? Sí. Bien, pues vamos a verla. Están las 2 veces en el capítulo 2 de Apocalipsis. La primera vez está en el versículo 6. ¿Lo tenéis? Bien. Aquí tenemos las cartas que Cristo dirige a las 7 iglesias de Asia. Y en la carta a Éfeso, pues la alaba por su trabajo, por su paciencia, porque ha sufrido y demás, pero tiene ese pero, que es que había dejado su primer amor. Pero vuelve después de decirle que ha dejado su primer amor y que recuerde de dónde ha caído y se arrepienta y haga la primera obra, dice en el versículo 6, pero tienes esto, que aborrece las obras de los Nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Y luego la segunda vez que aparece está en el versículo 15, en el mismo capítulo, el versículo 15. En el versículo 15 dice, y también tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, la que yo aborrezco. Vemos que hay como un progreso, ¿verdad? En el versículo 6 nos dice que aquella iglesia de Éfeso aborrecía las obras de los Nicolaitas. Sin embargo, en la iglesia de Pérgamo, que es donde está el versículo 15, dice que aquí ya habían tolerado no solamente las obras, sino la doctrina de los Nicolaitas. Bien, esta palabra... en la historia antigua no hay constancia de que hubiera ninguna secta que se llamara los Nicolaitas. Entonces lo más probable es que el Señor lo usara en un sentido simbólico. Este nombre, Nicolaitas, se compone de 2 palabras griegas, que es Nikao, que significa conquistar, y Laos, que significa pueblo. Entonces era el intento de una serie de personas por ejercer un dominio, una conquista sobre el pueblo, sobre la iglesia. Era como los que quisieran establecer 2 niveles, un orden sacerdotal por un lado y los laicos por el otro. La Biblia nos enseña claramente que todos los cristianos somos sacerdotes. Somos sacerdotes. No hay un orden sacerdotal como en el antiguo pacto, y no hay unos laicos que estén bajo ese orden sacerdotal. Esto es así. Sí hay distintas funciones. Hay las funciones de ancianos, las funciones de diáconos, hay los distintos dones, hay los distintos ministerios, pero no hay una superioridad de unos sobre otros. Dice que los miembros del cuerpo, dice en 1 Corintios 12, más débiles son los más necesarios, y el que de vosotros quiera ser el primero, que sea el siervo de todos. Ese es el orden en la iglesia. No es que personas quieran o puedan o se exalten sobre los demás como una casta de sacerdotal y todos los demás tengan que estar bajo ellos. No es así. Eso no es lo que Cristo enseñó. El ansia del hombre por conquistar y por dominar a los demás es algo natural. Es algo natural. Desde el principio se ven hombres que quisieron dominar y que quisieron subyugar a los demás. El primer caso que lo tenemos en Génesis, en el capítulo, bueno, además de Caín, que mató a su hermano también con violencia, pero luego vemos en el capítulo 4, a continuación de la muerte
de Abel, a manos de Caín, vemos cómo surge un descendiente de Caín que se llamaba Lamec. Lamec. Este hombre, pues, es una persona que quiso establecer su autoridad sobre los demás, y aparte de Dios, que es lo que el hombre hace normalmente cuando se establece en autoridad, es ignorar a Dios y establecer su propia autoridad, ¿no? Este Lamec, pues, primeramente tomó dos mujeres, o sea, estableció un orden que no era el orden de Dios. Dios había establecido un hombre, una mujer, ¿eh? Dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, no a sus mujeres. Entonces este hombre de entrada establece la poligamia, ¿eh? Pero no solamente establece la poligamia, sino que establece también sus principios. Cuando dice, si 7 veces fue vengado Caín, 70 veces 7 lo será Lamec, y un varón mataré por mi herida. Y bueno, estableció ahí una serie de normas y una serie según su capricho y según su arbitrariedad, y quiso establecerlas. Esta generación fue la que pereció en el diluvio, pero por decirlo así, junto con su padre Caín, fue el que originó ese desorden y ese caos que había en la tierra cuando vino el diluvio, ¿no? Pero es que después del diluvio también vemos otro hombre que quiso exaltarse, sobre todo en el capítulo 10 de Génesis. Aparece Nimrod. Nimrod, que dice la Biblia que lo podemos leer, que fue el primer poderoso en la tierra, en el capítulo 10 de Génesis. En el capítulo 10 de Génesis, ¿verdad? Dice en el versículo 8: dice, y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y fue el comienzo de su reino Babel. No solamente Babel, sino que también edificó las ciudades de Nínive y las ciudades donde por los siglos fueron los enemigos más acérrimos del pueblo de Dios. Estableció la enemistad contra Dios y contra su pueblo, con todas aquellas ciudades y aquel imperio que levantó. Pero fue el primer poderoso en la tierra. O sea, dice que fue un dominador, un conquistador, ¿no? Y entonces vemos como esto siempre ha estado en el ADN del hombre: conquistar, dominar y controlar a sus semejantes, ¿no? Y claro, uno puede decir, bueno, esto ocurrió en personas que eran seculares, por decirlo así. No, pero es que en el pueblo de Dios, en Israel, primeramente también estaba esto. Acordaos de aquella rebelión de Coré. La rebelión de Coré a veces se usa como para decir que el pueblo no tiene que rebelarse contra sus líderes, pero la rebelión de Coré lo que muestra son líderes que quisieron enseñorearse del pueblo sin Dios. Esto era Coré. Ellos no querían quitar solamente a Moisés y a Aarón, como ellos decían, ¿no? Ellos querían dominar sobre el pueblo. Ellos querían establecer un orden sacerdotal aparte del que Dios había establecido, ¿eh? Entonces por eso dijeron a Moisés y a Aarón, basta ya de vosotros. Pero ellos no querían que el pueblo, digamos, hubiera allí que se contara. Ellos querían dominar al pueblo. Esa fue la rebelión de Coré. Fue establecer un orden sacerdotal aparte del que Dios había establecido. Por eso Dios luego tuvo que pedirle a todos los líderes de las tribus que presentaran sus varas, delante de Dios, secas, y solo Dios le dio vida a la vara de Aarón, para decir, este va a ser mi sumo sacerdote.
no vais a ser vosotros, no va a ser otra persona, este va a ser mi sumo sacerdote. Y Aarón nunca se caracterizó por ser una persona que dominaba, que controlaba, ni mucho menos. Aarón se ve a través, quitado algún episodio de algún fallo que tuvo junto con Moisés, pero se ve una persona humilde, se ve una persona que en ningún momento trató de enseñorearse, como sí querían estos, Coré y todo su séquito, Datán, Abirán y toda esta gente, ¿no? Entonces, pues, esto es, como digo, algo que siempre ha estado en el hombre natural, el querer conquistar y el querer dominar a los demás, ¿no? Y esta advertencia está a través de toda la Biblia contra aquellos ya dentro de la iglesia que querían enseñorearse, aquella discusión que tuvieron los discípulos por el camino, cuando Jesús dice de qué discutíais en el camino, ¿no? Y estaban discutiendo de quién sería el mayor. Esa era la discusión de ellos. Jesús estaba a punto de lavarle los pies, Jesús estaba hablando de humillarse, de el que aborrece su vida y el que tal, y ellos estaban discutiendo de quién iba a ser el mayor dentro de los discípulos del Señor, quién iba a ser el mayor. Y Jesús les voltea a sus principios. Ellos querían ser el mayor para enseñorearse, porque Jesús les pone el ejemplo, dice, los que gobiernan las naciones se enseñorean de ellos, pero no será así entre vosotros. El que quiera ser el mayor, que sea como un niño y que sea el siervo de todos. Eso debe de ser entre vosotros, no debe ser de otra manera. Esto debe ser entre vosotros. No debe de haber ese deseo de ser el mayor y de tener privilegios, de tener nada. Aquí yo no soy yo más que nadie, no soy yo el maestro, no soy yo el Señor, pues yo os lavo los pies. Así que os doy ejemplo para que vosotros hagáis lo mismo. El que quiera ser el mayor, que lave los pies de los demás. Que quiera dominar, que se humille hasta como yo me he humillado. Porque yo soy el mayor, yo soy el que tengo derecho entre todos los que hay a ser el que manda y yo estoy entre vosotros no como el que manda, sino como el que sirve. ¿Entiendes? Él vino a servir, vino a servir y a dar su vida en rescate por nosotros. Entonces, ese espíritu es el que debe de estar en el cristiano, no el espíritu de los nicolaitas. Cuando Pedro le habla a los ancianos, cuando Pedro le hace un ruego a los ancianos y les dice que sirvieran a la grey del Señor, ¿no? Lo dice en 1 de Pedro capítulo 5. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también, que soy participante de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria, y dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella. En primer lugar le dice, no por fuerza, sino voluntariamente. O sea, no debéis de hacerlo porque alguien os haya forzado, ni porque te digan tú vas a hacer esto, o alguien te mande que haga esto. No, tiene que ser algo voluntario. Dice, no por ganancia deshonesta, es decir, no por dinero, sino con ánimo pronto. Y luego dice, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado. Entonces, estas tres advertencias son tan importantes porque aquí tenemos la ambición natural del hombre. Dinero, poder, fama, este es el deseo del hombre natural. Entonces, si una persona no está en el espíritu, no es capaz de realizar esto, porque los deseos naturales del hombre son estos, son fama, dinero, poder. Esto es lo que está en la naturaleza del hombre sin Dios. Y esto es, si no andamos en el espíritu, lo que también va a saltar en nuestra naturaleza. Es tan fácil dentro del cristianismo exaltarse sobre los demás. Este es un pueblo que pecamos de ingenuidad. Entonces, la persona que tenga ambiciones de poder y de dinero, es tan fácil ponerse ahí al frente
y enseñorearse, y la mayoría de los cristianos muchas veces aceptamos, como dice Pablo, dice, toleráis si alguno os esclaviza, si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno os da de bofetadas, si alguno se ensalza, si lo toleráis, lo estáis tolerando. ¿Por qué toleráis esto? No toleradlo. No toleradlo, dice Pablo en 2 Corintios 11. Estos que dice que parecen que son ministros de Cristo y no son ministros de Cristo, que son falsos apóstoles y son obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo y que se disfrazan como ángel, como ministros de justicia. Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, ¿verdad? Y entonces Pablo se lo dice, estáis tolerando cosas que no tenéis por qué tolerarlas. No tenéis por qué. ¿Estáis tolerando esto? No debéis de tolerarlo. No debéis de tolerarlo que alguien os esté desplumando y os esté sacando el dinero de la forma que lo está haciendo, y ni que se esté enseñoreando de vosotros, ni que quiera dominar vuestra vida, ni que quiera controlar vuestra vida. Esto se hace hoy en el mundo. En el mundo sí es normal que se haga. Los políticos quieren controlar a sus gobernados, en las religiones los líderes de las religiones quieren controlar. Esto es normal en el mundo, lo estamos viendo, que quieren eso, se enseñorean. Jesús lo dijo, dice, los gobernantes se enseñorean de las naciones y ejercen sobre ellas potestad, que no es tampoco la voluntad de Dios que hagan esto. Las autoridades están establecidas por Dios, pero están establecidas para que se sujeten a los principios de Dios, no a los principios del anticristo, como ya se están sujetando. Y van a ir a más, ¿no? Van a ir a más. Las autoridades están para eso, no para que se enseñoreen. Hoy día el dicho ese tan normal de que vives como un ministro, es verdad. Quieres vivir como un ministro, y los ministros, claro, es que viven muy bien. Es que tienen palacio y tienen de todo. Y ese no era el principio de Dios, ese es todo lo contrario. Qué gracioso está el comienzo del capítulo 3, el capítulo 3 de Lucas. Que es que yo creo que hay, como dice Mr. Norr en uno de sus libros, dice que el Espíritu Santo ahí da un toque de humor. Y es verdad, yo lo veo así, ¿no? Porque dice, siendo Tiberio César, el César siendo el gobernador de aquí el gobernador ahí el otro, Herodes tetrarca de Galilea, sumo sacerdote de Anás y Caifás, toda la flor y nata de la autoridad civil y religiosa, dice, vino palabra de Dios a Juan en el desierto. ¿Cómo Dios pasa por alto todo esto, no? Dios pasa por alto toda la pompa y toda la paraflenaria de las autoridades y de los gobernantes de las naciones, y dice, vino palabra a Juan en el desierto, a ese que parecía un pordiosero, ¿no? Con su cinto de cuero, con su vestido de pelo de camello y comiendo langostas y miel silvestre, ¿no? Y a ese vino la palabra de Dios en el desierto, donde estaban los escorpiones y las fieras. Allí, a ese vino la palabra de Dios. Entonces, pues, esto en el mundo es normal, pero en el cristianismo verdadero no debería de tolerar esto. No debería de tolerar a los nicolaitas. Debía de aborrecer la obra de los nicolaitas como Éfeso y no como Pérgamo, que había permitido ya que eso fuera una doctrina. Una doctrina. O sea, en Pérgamo podemos decir que ya había ya un orden sacerdotal y unos laicos. Ya estaba, dice, tiene ahí tiene ahí los que abrazan, los que aman esa doctrina, ¿no? Porque ellos, claro, ellos quieren que eso se fomente, porque así ellos pueden vivir bien, ¿no? Y sin importarle mucho la gente, ¿no? El asalariado, como Jesús puso el ejemplo del asalariado, ¿no? Dice, el buen pastor su vida da por las ovejas, pero el asalariado no le importan las ovejas, realmente lo que le importa es su salario, su bienestar, sus comodidades y todo esto. Jesús lo puso ahí bien claro, ¿no? Que el asalariado es asalariado y no le importan las ovejas. El buen pastor da su vida por las ovejas, pero el asalariado ve venir al lobo y huye, porque no le importa en realidad las ovejas. Si alguno anhela obispado, dice 1 Timoteo 3, dice, buena obra desea, es bueno, pero
Luego pone el filtro. Luego pone el filtro. Es bueno que alguien anhele obispado, o ser anciano, o ser pastor, que es lo mismo. Anciano, pastor. Anciano, obispo y pastor. El anciano es más bien obispo. El pastor es uno de los 5 ministerios. Entonces el anciano o el obispo es el que gobierna, ¿no? Por decirlo así. Entonces dice que si alguno anhela el gobernar, dice buena obra desea. Está bien, pero luego pone el filtro. Pero es necesario que sea irreprensible, que sea marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, todo esto. Entonces es el filtro para que también la Iglesia lo vea. Eso no se ha escrito en secreto, eso se ha escrito ahí para que todos lo veamos. Entonces, si alguna persona no tiene estas cualidades, no califica para ese puesto. No califica, simplemente es así. Si alguno lo desea, está bien. Pero si alguno no tiene esas cualidades, no califica para ese puesto. Entonces, fijaros nada más que los requisitos que pone Pablo para las viudas, para que las viudas pudieran ser mantenidas por la congregación, que dice si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado si ha lavado los pies de los santos, pone una serie de cosas y es para una viuda. Es para una viuda solo que iba a ser mantenida y que iba a estar al servicio de la congregación. Y imaginar un anciano, o sea, hemos bajado el nivel totalmente, lo hemos puesto a la altura del suelo. Entonces, claro, se enseñorean a veces personas de las congregaciones que ni son convertidas, ni tienen el espíritu, que excluyen a los creyentes de toda dirección del espíritu y que imponen su carne, imponen su autoridad carnal y sus principios, y no se sujetan a los principios de Dios, ¿no? Entonces esto es lo que viene a decirnos con las obras de los nicolaitas. Los nicolaitas ya estaban allí, Hay un ejemplo muy claro en Tercera de Juan. Y en Tercera de Juan hay un ejemplo muy claro. Y lo dice así de claro, ¿no? Dice el apóstol Juan a Gallo en el versículo 9, Tercera de Juan, versículo 9. Dice, yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Entonces aquí tenemos un ejemplo de un nicolaíta, de uno que quería, lo único que le gustaba era tener el primer lugar, ser visto y ser ensalzado, ¿no? Era un hombre que estaba ahí enseñoreándose, gobernando la iglesia, controlando la iglesia, porque luego en el siguiente versículo le dice que a los que querían recibir al apóstol los expulsaba de la iglesia. Así, sin más. Dice, no solamente no nos recibe, sino que a los que quieren recibirnos los expulsa de la iglesia. Entonces, era en el tiempo que estaban los apóstoles allí. ¿Cuánto más ahora que los apóstoles no están, estas personas habrán tomado posición en todos lados? Entonces, si no estamos atentos, van a querer dominarnos y controlar nuestra libertad en Cristo, controlar todo. Hay cosas que sí un líder debe de hacer, ayudar, consolar, dice sostengáis a esto, ayudéis a esto, amonestéis también, amonestar cuando hay pecado, pero no hasta el punto de querer controlar las vidas, querer controlar tu dinero, querer controlar tu libertad, con quién vas, con quién no vas, dónde te reúnes, dónde no te reúnes. Esto no es así. Una persona tiene que tener libertad en Cristo para poder moverse y para poder actuar con un corazón puro dentro de la libertad cristiana. Pablo lo dice claramente, no estéis sujetos al yugo de esclavitud.
habéis sido comprados por precio, no os hagáis esclavos de los hombres, no permitáis que os esclavicen, no permitáis que una persona se enseñoree de vosotros. No debemos de hacerlo. Esto no forma parte de nada. Esto es una ambición, eso, carnal, y Dios la aborrece, porque Él lo dice claramente. Yo aborrezco la doctrina y las obras de los nicolaitas. La primera iglesia aborrecía esto. Por eso dice en Éfeso, que es el periodo de la primera iglesia, que aborrecía las obras de los nicolaitas. Ahí, en ese versículo, en el versículo 6 del capítulo 2 de Apocalipsis, ahí sí, en esa primera iglesia no se colaban tanto. Luego ya cuando fue pasando el tiempo, se fueron colando, y cuando llegamos al periodo de Pérgamo, ahí ya era una doctrina. Y entonces hay ese señorearse. Tenemos algunos líderes como papas. Tenemos algunos líderes como papas. Decimos que no al papado y que no a tal, pero a veces hacemos papas dentro del cristianismo evangélico. Hacemos papas y los tenemos como... No. Son personas igual que nosotros. Igual que nosotros. Posiblemente tengan una función distinta a la nuestra y tengan que hacer cosas a las que Dios los ha llamado, pero nunca tienen que verse como esas personas que son casi inaccesibles. Hay personas que llevan guardaespaldas dentro de los líderes evangélicos y que es imposible acercarse a ellos. Ni a Jesús era imposible acercarse. A Jesús se acercaba todo el que estaba por ahí, se acercaba, lo tocaban, lo abrazaban. Jesús tocaba a la gente. Jesús estaba allí con ellos. Estaba allí metido con ellos. Y se metía en la sinagoga y estaba allí con ellos. Era fácil verlo. No era. Lo que pasa es que ya llegó un momento que ya su fama era tal que, pero no por él, sino por la gente, porque la gente lo quería como cuando dicen en Lucas 4, que fue primero a Nazaret y luego fue a Capernaum, que el día que sanó a la suegra de Pedro, dice por la noche vinieron todos a ser sanados y a ser los demonios expulsados y demás. Y dice que al día siguiente la gente lo quería retener, no quería que se fuera, pero lo querían retener como el curandero, porque estaba curándolos a todos. Dice, hombre, qué bien, te vamos a poner un consultorio aquí. Pero esa no era la idea de Jesús. La idea de Jesús era predicar el Evangelio, enseñar el Evangelio. Entonces los hombres ya querían hacerlo como querían hacerlo el rey, pero no el rey humilde, el rey, sino el rey que echara a los romanos, que tal. Y Jesús no vino a eso. Jesús vino a destruir el pecado y a destruir la muerte en su primera venida. En su segunda venida vendrá ya como Rey de Reyes y gobernará y reinará. Pero en la primera venida él vino humilde, montado sobre un pollino. Todo el mundo podía verlo, podía estar allí con él, podían hablarle, podían preguntarle, podían acercarse, podían tocarlo. Entonces hoy hay líderes que es imposible tocarlos, que es imposible, pero también culpa de la gente que lo han ensalzado hasta un punto extremo, ¿eh? Entonces tenemos los dos extremos, ¿no? El extremo del líder que quiere ensalzarse y el extremo del pueblo que quiere ensalzar al líder. Entonces aquí aquí hay una cabeza solo. Aquí hay una cabeza, dice 1 Corintios 12, que es Cristo. Y luego hay miembros distintos. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Dios ha colocado los miembros, son distintos miembros. Dice, y Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen, distintos miembros, pero igual en importancia. Los miembros menos decorosos se tratan con más decoro. Los que parecen menos fuertes se cuidan más. Entonces, el cuerpo es un ejemplo perfecto de que todos somos necesarios y que no hay por qué. Solamente hay una cabeza, que es Cristo, y a esa cabeza estamos todos conectados. Pero no tiene que surgir otras cabezas, ¿eh? No tiene que surgir la cabeza visible de no sé dónde, todo el mundo quiere ir a verlo, todo el mundo quiere... No. Las que tenemos que desear de ver es a Jesús.
a Jesús, que es nuestra cabeza. Y los demás pues son personas que damos gracias a Dios por ellos, por los ministerios que tenemos, por aquellos que nos edifican, por el servicio de muchas personas, que es un servicio muy bueno y que es de bendición para nuestras vidas, pero ya está, no endiosar a nadie y no tener a esas personas como nuestros papas ni como nada parecido. Nosotros hay uno que es nuestro Padre y todos nosotros hermanos. Hay uno que es nuestro Maestro, por eso Jesús desmontó un poco el sistema religioso que había cuando él vino, ¿no? Porque a los sacerdotes le decían padre y a otros le decían rabí, pero era como un nombre que lo ensalzaba, ¿no? Rabí y padre, y Jesús dijo, no digáis padre a vuestro a nadie, ni digáis maestro a nadie, porque todos vosotros sois hermanos, dice, uno es vuestro maestro, el Cristo. Cristo es nuestro maestro. Entonces, todos los demás somos hermanos, somos una hermandad y todos somos sacerdotes. Todos sacerdotes. No hay un cuerpo sacerdotal y un cuerpo de laicos. No, todos sacerdotes. Dios aborrece los que quieren enseñorearse de las congregaciones, y Dios aborrece que las congregaciones quieran exaltar a personas por encima de lo que son. Son personas que Dios ha dotado con dones y con ministerios y ya está. Quizá el hombre más grande después de Cristo que haya habido y que haya servido al Señor es Pablo. Es Pablo. Y Pablo fue un ejemplo de humildad. Pablo estaba allí, como antes hemos dicho, en la ciudad de Atenas, allí enardeciéndose, viendo la ciudad entregada, pero estaba allí metido entre la gente, estaba hablando, discutía con filósofos, discutía quién es este palabrero, quién no sé qué, allí lo tenía, al gran Pablo, y allí estaba discutiendo con uno, discutiendo con otro, iba para allá, iba para acá, ese era Pablo, y bajándolo por una canasta desde un muro, en vez de pasearlo en una carroza, que si nosotros lo hubiéramos conocido hoy, lo hubiéramos paseado en una carroza, de lo grandioso que era aquel hombre, y sin embargo dice que lo bajaron por un muro en una canasta porque el gobernador de la ciudad quería cogerlo y tuvo que escaparse en una canasta, el gran Pablo. En una canasta, imaginaros que cena de noche, Chacho, tened cuidado que se cae, no moverlo mucho, no mover la canasta. Y bajando allí la canasta, Pablo, ¿estás ya? Sí, ya estoy aquí. Tuvo que salir huyendo de allí, de Damasco. Ese era Pablo. O sea, que en la primera iglesia había esto, no había nada más, no había nada más. Había una hermandad. Y el Señor nos guarde de buscar eso, de buscar señorear y de buscar dominar, ¿no? No tenía pensado hoy hablar de esto, la verdad. No, fregando los platos me ha venido esto, digo, pues voy a hablar de esto. Y tenía pensado hablar de otra cosa. Pero creo que hará falta, ¿no? Que hagamos esto y que sepamos, ¿no? Lo que es el orden de Dios y lo que Dios quiere de nosotros y lo que es el cristianismo en este sentido, en el sentido de que haya personas que quieran dominar y que quieran subyugar y que quieran imponer. En el mundo es normal, pero en la Iglesia de Cristo no. La Iglesia de Cristo no. Amén.